Willkommen, bienvenue, welcome, Fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay, wir sagen willkommen, bienvenue, welcome, feliz inicio de semana para todo el mundo. Hoy es 29 de agosto de 2022, son las 5:31 de la mañana, es decir, está muy temprano todavía, no ha ni siquiera salido el sol, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hablar de varias cosas muy importantes. Ustedes se acordarán aquí en Traductología, el único podcast sobre teoría y práctica de traducción. Hicimos una traducción de un fragmento de un libro que se llamó ¿Quién se robó el feminismo? Así se llama en inglés original Who Stole Feminism? Y bueno, el libro Who Stole Feminism es de una profesora norteamericana que se llama Christina Hoff Sommers. ¿Ok? La señora Hoff Sommers pertenece al American Enterprise Institute, pues esos son pues los conservadores, eso es un sector conservador de los Estados Unidos. Ellos se encuentran en Washington, en Seattle. Entonces, pues bueno, es Christina Hoff Sommers con su libro ¿Quién se robó el feminismo? Eso fue un proyecto que hicimos a principio de este año. Lo hicimos en enero con un estudiante mío, me pagó 10 sesiones y nos pusimos a traducir ese fragmento del capítulo. El hecho es que ese libro es muy importante porque aquí en Colombia es desconocido. Es así de simple, aquí se desconoce la obra de una feminista como Christina Hoff Sommers. Christina Hoff Sommers es feminista. Vamos a dejar eso claro. Christina Hoff Sommers es una feminista, ella lo dice en las entrevistas. Pero ¿qué tipo de feminista? ¿Qué tipo de feminismo defiende la señora Hoff Sommers? O sea, pues imagínense que la señora Hoff Sommers se pronuncia abiertamente en contra del asunto de las denuncias falsas y los escracheos y todo eso. Entonces, efectivamente, ella menciona que un ejemplo de la información, de los datos incorrectos que maneja un sector del feminismo radical, al cual ella llama feminismo de género, ¿sí? O sea, ella hace una diferencia entre feminismo de género y feminismo de la igualdad. Entonces, según ella, las feministas de género son esas feministas que se inventan historias de acoso, relatos, abusos, y pues, que solamente tienen ganas de exponer a los hombres con relatos inventados que no sabemos si son ciertos o no. Es así, no podemos comprobar que un relato de abuso sexual, un relato de abuso psicológico, un relato de abuso, de violación, no sé qué, eso es muy difícil de comprobarlo. Es muy difícil de comprobarlo. Cuando tenía Facebook, porque ya no tengo, ok, o sea, yo hice un video hablando de esa misma situación dentro del Departamento de Lingüística de la Universidad Nacional, porque personas conocidas, sí, gente que yo conocí en la universidad empezó a publicar relatos de que en fiestas entonces tal me tocó, tal me hizo, tal y tal. Sí, eso fueron como 4 o 5 personas y no fueron solo mujeres, sino fueron hasta muchachos gays, sí, muchachos homosexuales, diciendo que otros muchachos homosexuales los habían tocado, un so baita, un so forth. Entonces, imagínense, yo ahí en ese momento cuando pasó eso, yo dije, ok, es muy difícil controlar eso, es muy difícil saber qué es lo que pasa a ciencia cierta con esas narraciones de abusos, de violaciones en la cultura universitaria. Eso es muy difícil. Ahora, eso nos hace pensar inmediatamente en Sanabria, ¿ok? Sanabria, o sea, el profesor Sanabria también le inventaron sus vainas ahí, que él había tocado estudiantes, que él no sé qué, que él sí sé más, y que ahí está Sanabria tranquilo, feliz, dando clases, o sea, no se comprobó nada de Sanabria. Y Sanabria mismo dijo, bueno, a ver, salgan en público a decir en serio qué es lo que yo hice y que nadie más salió en público a decir nada. O sea, por ahí le pagaron a un man para que saliera en una entrevista por allá con la señora Diana Calderón a que hablara por allá pestes de Zanabria y Zanabria se defendió así, o sea, como un roble, así de pie el profesor Zanabria. Así que bueno, o sea, yo no tengo manera de saber que Sanabria no hizo lo que hizo, o sea, no tengo manera de saberlo. Pero yo prefiero darle el beneficio de la duda, ¿sí? Porque es que sí es verdad que hay un movimiento de feministas, de las personas de la escuela de género que se inventan esos relatos, sí se los inventan. Y eso es también muy grave porque imagínense que eso también impide que las mujeres que sí les pasa eso, pues no se les puede ayudar porque se fabrican relatos
de abusos y de violaciones. Entonces imagínense, acabo de ver, es que me acabo de llegar, es el primer correo que tengo acá en mi bandeja de entrada. Entonces pues vamos a leerlo a ver qué es lo que dice. Pues ustedes, miren, lo voy a leer y ustedes me dirán a ver qué les parece y pues ya, ahí dejamos todo el asunto. Dice, nunca más contarán con la comodidad de nuestro silencio. Denuncia pública contra Óscar Alejandro Quintero, profesor asociado del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Relato. Soy Adriana Marcela Pérez Rodríguez, egresada de la Maestría de Estudios de Género de la UNAL, y por medio de esta denuncia quiero dar a conocer el abuso psicológico y sexual que sufrí durante 4 años por parte del docente de Sociología Óscar Alejandro Quintero Ramírez. El docente se aprovechó de mi cuadro de depresión clínica con pleno conocimiento de mi diagnóstico psiquiátrico para mantener una relación abusiva desde el 2015 al 2019. Durante ese tiempo yo conocía las relaciones sentimentales que el docente mantenía con sus parejas y le dejé claro en múltiples ocasiones y de distintas maneras que yo no deseaba relacionarme con él siendo su amante. No obstante, el docente recurrió a la manipulación como herramienta constante para viciar mi consentimiento, tales como recurrir a la lástima y autocompasión para que yo me preocupara por él y accediera a verlo para luego presionarme para tener relaciones sexuales. Incluso en estos escenarios yo le reiteraba mi negativa de proceder de múltiples maneras, le daba un no explícito, le decía que no me sentía segura o cómoda, me quedaba quieta, pero el docente persistió en todos los casos. Esta situación tiene un contexto agravante y es que yo me encontraba atravesando una crisis de mi depresión clínica, por lo que me encontraba en una posición de alta vulnerabilidad, la cual era conocida por el docente. Él conocía desde el comienzo que yo vivía con depresión clínica diagnosticada, sabía que me encontraba en terapia psiquiátrica, sabían que tomaba medicamentos, que tuve recaídas y que fui internada por ello, como de muchas otras afectaciones que veía cuando nos encontrábamos y alegaba conmigo. También tuvo conocimiento de los efectos que eso estaba teniendo sobre mí, de mi aislamiento, como de mi necesidad de afecto y compañía, aspectos que utilizó a su favor a fin de garantizar mi disponibilidad emocional y sexual para él, como mi silencio en todo el proceso. Resalto que en todo este proceso yo le solicité en muchas ocasiones no continuar, asunto que él no tomó en consideración y yo no me encontraba en una posición de fortaleza para resistir ante las presiones que ejercía sobre mí. Él tenía pleno conocimiento de la vulnerabilidad en la que me encontraba, de las distintas maneras en las que le transmitía mi falta de consentimiento con las posibilidades que tenía a la mano en medio de mi crisis depresiva, de la dificultad que tenía de poner y defender mis límites por mis afectaciones mentales, y él se aprovechó de eso durante mucho tiempo. Una herramienta de manipulación que el docente utilizó muchas veces era buscarme comentando lo mal o confundido que se sentía por sus situaciones personales y que necesitaba mi ayuda para hablar sobre ello, diciéndome que yo era la persona a quien le podía confiar sus malestares, pero cuando nos encontrábamos él inmediatamente recurría a presionarme, tocarme y desvestirme. Deseo dejar claro algo: lo ocurrido no fue únicamente un abuso psicológico, pues ese fue su medio para poder abusarme sexualmente. La manipulación, la mentira, la autocompasión tenía un fin mayor, y era la posibilidad de viciar mi falta de consentimiento para accederme sexualmente y asegurar que yo guardara silencio con sus parejas en específico y con la comunidad universitaria en general a fin de protegerse. Esta es una forma de manipulación y violencia, atención, patriarcal, pues explotaba los cuidados que sabía que le iba a proporcionar en un contexto donde yo buscaba su afecto y validación, donde además tenía dificultad de defender mis límites por encontrarme atravesando mi crisis depresiva para garantizar mi disponibilidad sexual cuando deseara. Por último, es importante resaltar que mi falta de consentimiento se expresó de diversas formas, más allá de un no explícito. Yo hice lo que pude con las posibilidades que tenía a la mano en ese momento y Óscar Alejandro Quintero Ramírez decidió no reconocerlo para proceder con su voluntad. Consideramos: esta denuncia se realiza después de un fallido proceso de mediación y reparación hacia la víctima, donde Óscar Alejandro Quintero decidió refugiarse en las instituciones disciplinarias patriarcales. Las instituciones disciplinarias patriarcales, hágame el favor, que él mismo ha investigado y criticado precisamente por carecer de garantías de reparación y no revictimización para quienes denuncian.
así como muchas otras denuncias presentadas contra profesores de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, Sanabria, ¿cierto? Esta constituye un llamado de atención grave para la comunidad universitaria. Exacto, o sea, ahí lo están diciendo. Eso no es una denuncia, sino es un llamado de atención. O sea, es que el lenguaje está mal utilizado, así como también representa una invitación constante para que, atención, nosotros, con E, nos hagamos responsables de la construcción colectiva de espacios libres de violencias basadas en género, donde sea seguro el accionar y la discusión académica feminista. No queremos ni necesitamos agresores que hacia afuera promulgan las bondades de los estudios de género y de los abordajes académicos feministas, pero que en sus prácticas personales reproducen violencia sobre nuestros cuerpos, porque lo escriben con X, marica, o sea, de puta, sobre nuestros cuerpos y nuestros cuerpos, ok, con O, y ni siquiera tienen la disposición de asumir su responsabilidad frente a las mismas. Teniendo en cuenta lo anterior, dejamos sobre la mesa: el docente no debe tener a cargo cátedras de feminismos y estudios de género en la Universidad Nacional de Colombia. Los espacios académicos y activistas feministas no están exentos de ser espacios donde se reproduzcan las violencias basadas en género, y por lo tanto es una responsabilidad individual y colectiva propender por la reflexión e interpretación personal y política sobre las mismas. Esta reflexión debe materializarse en compromisos concretos, acciones para la prevención de violencia de género, identificación oportuna, clausura de relaciones con docentes acusados de violencias de género, visibilización de la violencia de género y generación de espacios que promuevan el diálogo, reflexión y reparación, informar al estudiantado que tenga a cargo el docente en procesos de investigación, tesis, de la violencia que se le acusa, para que puedan tomar una decisión informada sobre la continuación o no de la relación académica, entre otros. Dado que la denunciante mencionó que el agresor Óscar Alejandro Quintero ha tenido una relación cercana con su escuela de posgrado, la Escuela de Estudios de Género, y ella lo conoció siendo su docente de maestría, se le recomienda a la Escuela de Estudios de Género que no establezca vínculos con docentes acusados por violencias de género. Asimismo, que informe a LUX con X, estudiantes adscritos a sus programas, que el docente pueda tener a cargo como director de tesis sobre las acusaciones hechas y no permita que tenga a futuro tesis de estudiantes de la Escuela de Estudios de Género a cargo. Asumir de manera crítica estas violencias es fundamental para la construcción de una educación y una universidad antipatriarcal. Nunca más contarán con la comodidad de nuestro silencio. Y saben que patriarcal en mayúscula, en serio, o sea, ponen patriarcal en mayúscula, o sea, perdón, ponen antipatriarcal en mayúscula. Bueno, ok. Ahora, digamos que a esta persona sí le pasó todo esto que nos está diciendo ahí. No vamos a decir que no, listo, ok. Pero bueno, hay un par de asuntos. Primero, la E. Nosotros, o sea, eso es inaceptable, porque sí o porque no. Eso es una gente radical que quiere tirarse el lenguaje y quieren subvertir el orden y les gusta es el caos. Así, esa gente no piensa en términos de orden, sino en términos de caos. Toda la banda de todes, ellos, aquellos, ¿sí? O sea, sí, me acabo de inventar eso. La banda todes, ellos, aquellos, ¿sí? Esa banda todes, ellos, aquellos quieren es el caos, no quieren llevarnos a un estado de orden, sino a un estado de caos. Es así, así piensa ese sector de la izquierda, porque eso es un sector de la izquierda, no toda la izquierda es así, sí, o sea, no toda la izquierda es estúpida, sí, no toda la izquierda es tonta, y no toda la izquierda defiende la E y la X, ¿ok? O sea, ustedes se acuerdan que hicimos un episodio que se llamaba en Colombia la X es una emisora, es porque eso es así. Aquí en Colombia la X no es el símbolo de la reivindicación de los no binarios y los trans y nada de eso, no es nada de eso la X. Cuando usted dice LOX, estudiantes, cuando usted escribe nuestros cuerpos y en vez de la O pone la X, ahí usted ahí no está haciendo absolutamente nada para reivindicar a nadie que esté oprimido, nada. Usted lo que está haciendo es tirándose el lenguaje. Aquí en Colombia, la X es una emisora, ¿ok? Es así, la X aquí en Colombia es una emisora que pues ponía muy buena música cuando yo la escuchaba antes. Ahorita que no la escucho tanto, pero bueno, o sea, en Colombia la X es una emisora, es así. Y por último, pues el asunto de
el patriarcado, marica, o sea, pero es que en serio, o sea, esta feminista no ha leído a Roxana Kramer, no ha leído a Cristina Hoff Sommers, no ha leído a Camille Paglia, no ha leído un montón de feministas dentro del mismo movimiento de las feministas que critican la mera idea de patriarcado. Pero entonces como yo soy hombre, ay, yo soy hombre, no debería decir nada, yo debería callarme la jeta y no hablar sobre el patriarcado. Pues no, exacto, a eso juegan esas escuelas de género, escuelas de estudios de género, ¿sí? A que uno como es hombre, uno debería mejor como calladita la boca, así. ¿No les parece eso un poquito estalinista, así? Y finalmente, pues bueno, ahí lo que ya dijimos, esto no es una denuncia, porque esto no se está presentando ante un tribunal o alguna cosa. ¿Dónde están las pruebas? ¿Cómo podemos comprobarlo? Solamente es el relato, otro relato, otra narración más que usa power words, ¿ok? Que usa las palabras que hay que usar para que la gente se timbre, ponga cuidado, se indigne, un so baita, un so fora, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, lastimosamente sí pasó lo de Sanabria, que se demostró que todo lo de Sanabria fue mentira, que él no tocó a ningún estudiante. Ahora, ¿qué hacemos con este profesor Oscar? ¿Cómo hacemos para saber que esto del profesor Oscar sí fue así? Cuando pasó también lo de Sanabria. Entonces a Sanabria también hicieron un correo, lo mandaron ahí por interno y entonces uno empezó a ver pintas en la universidad en contra del profesor Sanabria que... entonces, pues bueno, o sea, esos temas es difícil, ¿ok? O sea, estoy hasta dudoso de publicar este podcast porque, o sea, eso es que eso es muy difícil hablar de eso. Pero yo opino eso, opino que los relatos de abusos, violaciones y eso no se pueden, no podemos hacer lo siguiente. Yo te creo, hermana. No, marica. Yo te creo, hermana. O sea, por el yo te creo, hermana, por lo menos en países como Argentina, pues se le han tirado la reputación, la vida a los hombres, a un montón de manes que en realidad nunca tocaron a ninguna mujer ni hicieron absolutamente nada. Pero es como una campaña en contra de los hombres, en contra de la masculinidad, será una cuestión también de venganzas, no lo sé. Ahora, si esta persona sí le pasó eso, si esta persona que está haciendo este relato no tiene por qué, no nos tienen por qué enviar un correo aquí por interno a los todos los estudiantes, a todo el estudiantado, no tienen por qué hacer eso, no lo tienen por qué enviar un correo a todos los estudiantes de la Universidad Nacional, porque eso es lo que usted está haciendo ahí, sí, como dicen, es boletear al maestro, usted está boleteando a la persona, no lo está ni denunciando, no, usted lo está boleteando, usted quiere que esa persona esté en el escarnio público, eso es lo que usted quiere, o sea, usted ni siquiera quiere, usted no quiere ni siquiera justicia, reparaciones, nada, usted quiere es el escarnio público. Es así, así piensan un poco estos sectores feministas, que, pues, que solamente un sector dentro del feminismo, si hay un feminismo mucho más moderado, mucho más hacia lo conservador. Pero este feminismo de todes, ellos, aquellos, el patriarcado, un so baita, un so fort, te quiero decir, todo eso es muy cuestionable. Todo eso es muy cuestionable y uno tiene que poder decir eso. ¿Ok? Entonces, pues bueno, como esto se llama traductología, ¿ok? Haremos traducciones de Cristina Hoff Sommers, a ver, para que sigamos aprendiendo sobre el feminismo, de la equidad, sí, que ese es el feminismo que debemos estar defendiendo, no el feminismo de género, porque es ese feminismo de género el que fomenta esas narraciones incandescentes entre las personas. Y pues bueno, o sea, pues es más generar la indignación que las pruebas que se tengan, que la observación de los hechos que pasaron en la realidad, ¿ok? Entonces, pues bueno, después le seguimos hablando de abusos de feminismo de Cristina Hoff Sommers, de quién se robó el feminismo, de la Universidad Nacional, de los espacios donde se hablan las lenguas, donde interactúan los pueblos, las culturas, donde están los espacios de habla inglesa, de habla alemana, de habla francesa, del hablar bogotano de Marcel, los espacios de los temas controversiales y difíciles.